En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Estamos iniciando este mes de junio y tenemos la serie La decisión que cambió mi vida. Esta es una serie muy importante, ya que vamos a tratar acerca de las decisiones que tomamos. Así es que es importante que usted que nos escucha reflexione acerca de las decisiones que usted ha tomado en su vida y que va a tomar más adelante. Recuerde que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos un WhatsApp o llámanos. Ya conoces nuestro número 811-590-9879. Vamos a estar orando por tu petición. Mándanos un mensajito o llámanos si así lo prefieres o mándanos un audio. Esta mañana nuestro hermano José Augusto López y su servidor Pedro Rodríguez estamos con ustedes con nuestra nueva serie La decisión que cambió mi vida. Y esta mañana el tema es la voluntad. Vamos a ver qué es lo que significa la voluntad y vamos a hablar acerca de este tema. La palabra voluntad es como un prisma, refleja multitud de lados diferentes. Cuando usted toma una decisión en su vida, usted está comunicando su voluntad. La palabra voluntad también se utiliza para expresar el deseo o el mandato de alguien con autoridad. Por ejemplo, Dios revela su voluntad al hombre a través de su palabra. Otra idea es tener la disposición para actuar de acuerdo a las metas personales deseadas. Dicen por ahí que un niño nace con una voluntad firme, ¿verdad? Utilizando su propia voluntad, usted puede controlar sus acciones o emociones. Ahí en Lucas 22:42 dice la palabra de Dios. Jesús hablando en oración al Padre dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es que, pues es interesante este tema acerca de la voluntad. ¿Qué nos dice el diccionario acerca de lo que es la voluntad? El diccionario nos dice que voluntad es la capacidad humana que nos permite decidir, elegir una conducta y orientar nuestras acciones hacia un propósito de forma consciente y libre. Es el motor o la fuerza interna que nos impulsa a actuar, rechazar cosas o mantenernos firmes para alcanzar metas a largo plazo. Y hay, pues, digámoslo de alguna manera, diferentes formas de ver lo que es la voluntad. Por ejemplo, Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. Eso se le llama libre albedrío. Es decir, Dios le dio la capacidad a usted de tomar decisiones. Usted sabe qué es bueno y qué es malo, pero Dios no le forza a que usted haga solo lo bueno. Dios le da la libertad a que usted tenga su propia voluntad y usted escoja. Ese libre albedrío es el poder de elegir entre distintas opciones. Hay alguien por ahí que también le llama fuerza de voluntad. Bueno, cuando la palabra voluntad se usa de esta manera, pues es la capacidad del esfuerzo y la disciplina para mantener una decisión. Hay gente que decide, por ejemplo, hacer ejercicio y se disciplinan, tienen fuerza de voluntad y empiezan a hacer ejercicio con la meta, pues tal vez de tener mejor salud o de bajar de peso. También lo vemos cuando alguien se pone a dieta, ¿verdad? Y que tiene fuerza de voluntad. No come nada que no esté en su dieta. Incluso superando obstáculos o renunciando a deseos inmediatos por un beneficio. También la voluntad nos habla de la intención o el deseo
se utiliza con un sinónimo de querer hacer algo. Ejemplo, tengo la voluntad de ayudarte. En la Biblia puede referirse a lo que Dios quiere para nosotros, es la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Ahí si usted tiene una Biblia en casa, busque por favor en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí nos habla de la voluntad de Dios. Y este texto nos dice que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Cuando estos 3 requisitos se cumplan en algún hecho, entonces usted tiene que entender que esa es la voluntad de Dios. Y déjeme decirle en esta mañana que usted está parado en donde está por las decisiones de su voluntad, de su propia voluntad que usted tomó en el pasado. Si usted tomó buenas decisiones el día de hoy, usted está bien parado, está bien en una palabra. Pero si usted tomó malas decisiones, entonces, pues ahí ya entramos en un problema porque tal vez usted no esté muy bien parado el día de hoy. Yo le invito en esta mañana a que tome la mejor decisión de su vida. Si usted todavía no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo, arrepentirse, pues hoy es un buen día para que lo haga, que tenga esa buena voluntad y va a ver cómo la vida empieza a cambiar. No quiere decir que los problemas se vayan a terminar, pero sí quiere decir que su vida va a empezar a cambiar porque usted va a estar del lado del equipo de Dios. Para que tus decisiones se conviertan en bendiciones y no en consecuencia, pues alíñate a la voluntad de Dios y no a la tuya. Los invitamos en esta mañana a que nos busquen ahí en los canales de WhatsApp y de YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Buenos días, mi hermano José. Adelante con este tema tan interesante. Muy buenos días, Pedro, y también a ustedes, familia, muy buenos días. Es una bendición estar todos juntos en esta mañana para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie La decisión que cambió mi vida. Y el tema, la voluntad. Familia, veamos la voluntad en la Biblia, su significado y su importancia en la vida del hombre. La Biblia es la palabra de Dios a través de la cual Él nos revela su voluntad y su sabiduría nos permite creer y aceptarla. La voluntad de Dios en la Biblia se refiere a su deseo y propósito para nuestras vidas. La obediencia a la voluntad de Dios es un acto de fe y amor que nos acerca al Padre Celestial. Se expresa a través de su palabra y se fundamenta en el amor, la justicia y la misericordia. La voluntad de Dios busca el bien de sus hijos, aunque este bien pueda requerir sacrificios. La oración es fundamental para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, permitiéndonos recibir su sabiduría y su guía. En Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie o engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. La voluntad de Dios es la santificación de su pueblo, lo cual implica que Dios esté trabajando para hacerlos más santos a través de su gracia. Es un proceso que comienza en la conversión y continúa durante toda la vida del creyente.
complementándose en la glorificación. Primera de Pedro 2, 15 al 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que por medio de su conducta excelente hicieran callar, o sea, poner un bozal a la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, dice el 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Las leyes civiles deben obedecerse libremente, no por temor, sino porque esa es la voluntad de Dios. La libertad cristiana está siempre condicionada por la responsabilidad y no debe utilizarse nunca como pretexto, obedeciendo a Dios y sirviéndole como tales. En Mateo 6:10, ¿a qué se refería Cristo cuando oró a su Padre Celestial diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Jesús estaba modelando la verdadera sumisión a la voluntad de su Padre, porque él sabía que a fin de cuentas era la mejor. Las palabras griegas siguientes que se usan en el Nuevo Testamento describen en sus significados la razón de por qué debemos preferir siempre la voluntad de Dios. Telema quiere decir determinación, opción o deseo del corazón. La voluntad de Dios es el deseo de su corazón para usted, porque sabe de qué tenéis necesidad, dice Mateo 6:8. Boulema quiere decir un plan de la mente, un designio deliberado, un propósito. La voluntad divina es el plan ideal que Dios propone para usted. Eudokia quiere decir bueno y agradable. Al final, la voluntad de Dios será agradable y buena para usted. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Familia, tanto la serie La Decisión que Cambió Mi Vida nos habla de una misma voluntad, es decir, que mi voluntad sea una empatía con la voluntad de Dios, ya que en este versículo de Mateo 6:10, el mismo Señor Jesucristo nos enseña la voluntad de Dios que Él nos modeló. Ya que cuando conocemos al Señor, el Espíritu Santo que nos fue dado nos guía en su voluntad, y sin Él, nuestra voluntad humana nos guía en dirección contraria y hacia el mal. Isaías 55:7 dice: dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Les recordamos que somos familia y que queremos orar por ustedes para que nos envíen sus peticiones al WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. Ahora pensemos en un problema familiar en la actualidad. Por ejemplo, desde la primaria y secundaria en los jóvenes ya no hay el deseo ni la necesidad o la importancia que tiene el prepararse y escoger una carrera que los saque adelante económicamente y también espiritualmente. Necesitamos orar juntos para que conozcan al Señor y su voluntad para sus vidas y las de su familia, para compartir juntos la enseñanza bienaventurada que tenemos en el Señor Jesucristo. También les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar con este tema tan importante. Adelante, Pedro, te escuchamos. Muchas gracias, mi hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante acerca de la voluntad. Y decíamos hace unos momentos que pues la voluntad es cuando nosotros decidimos hacer algo o dejar de hacerlo. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo Dios me puede mostrar su voluntad? Bueno, le voy a decir 4 formas en las que usted puede conocer
la voluntad de Dios? ¿Cómo se revela la voluntad de Dios a su vida? La primera de ellas, Dios revela su voluntad a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para que conozca cuál es la voluntad de Dios para usted, para su vida. Esto es muy importante. Al leer usted la palabra de Dios, Dios le va a estar hablando a su vida. Por eso, tener una relación con Dios a través de la lectura de la palabra y la oración es la forma en que usted se comunica con Dios y le dice todo aquello que usted siente. La primera cosa que nos revela la voluntad de Dios es su palabra, la Biblia. Es importante que usted la lea. Si usted lee 4 versículos diarios, pues en un año la va a terminar. Y si lee 2, pues se va a tardar 2 años. Si lee un capítulo diario, se va a tardar 4 años. Pero no importa lo que se tarde, lo importante es que todos los días usted lea la palabra de Dios para que conozca la voluntad de Dios en su vida. Otra forma de conocer la voluntad de Dios también es a través de los sermones. Si usted ya es cristiano y asiste a una iglesia cristiana, evangélica, cristocéntrica, donde se predica a Cristo en primer lugar, entonces los sermones van a ser de gran bendición para su vida porque Dios le va a revelar su voluntad a través del sermón que usted escucha cada domingo en la mañana. Por eso es que es muy importante que usted asista a una iglesia. Yo he oído cristianos que dicen, bueno, pues yo no necesito ir a una iglesia para tener una relación con Dios. Y déjeme decirle que sí necesita ir a una iglesia para que Dios le hable y le muestre su voluntad a través de los sermones con el pastor cada domingo en la mañana. La tercera cosa donde Dios demuestra su voluntad es, hay hermanos en la iglesia que tal vez van a hablar con usted de un tema que ellos no conocen, pero usted y Dios sí, y le puedan indicar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y esto usted no sabe cómo ocurre, pero bueno, dice que el Espíritu Santo nos dirá qué es lo que debemos hacer. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que esto es muy, muy importante. Hace un momento yo decía que primero la palabra de Dios. Ahí en Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que es importante que usted lea la Biblia, pero también es importante que asista a una iglesia para que escuche los sermones y también los comentarios de algunos hermanos ahí en la iglesia. La cuarta forma que Dios también nos habla es a través de las circunstancias. Las circunstancias deben de ser favorables para aquello que usted está tratando con Dios. Si usted tiene orando al Señor para que le muestre su voluntad, bueno, para que Dios le responda, tiene que haber circunstancias favorables. Es decir, que aquello que usted tiene vaya de acuerdo a la palabra de Dios y vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso queremos decirle en esta mañana que usted debe estar alineado con la voluntad de Dios. Tal vez usted tomó decisiones equivocadas en su pasado, pero nunca es tarde. Hoy es un buen día para tomar la mejor decisión de su vida, que es recibir a Cristo en su corazón. Arrepentirse de todo aquello que usted ha hecho de forma equivocada, pedirle perdón a Dios. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que, pues, tenga usted una buena voluntad y que esa buena voluntad lo lleve a tomar la mejor decisión de su vida, que es tener a Cristo en su corazón y empezar a recibir las bendiciones de Dios. Entonces, usted, con esta decisión que tome el día de hoy, en un futuro, usted estará bien parado. Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales
Y en los canales de WhatsApp y YouTube, ya sabe, nos encuentra como Suena Familiar. Hermano José, buen día, adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias por seguirnos hasta el final del programa. Y continuamos con la serie La decisión que cambió mi vida y el tema la voluntad. Familia, ¿cómo revela Dios su voluntad? ¿Me revelará Dios el designio completo de mi vida? Solo Dios ve todo el cuadro de su vida, pasado, presente y futuro. Descubriendo la voluntad de Dios es como leer un pergamino. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Aquí Dios nos revela su voluntad para que le conozca y entienda el plan de su vida que tiene para mí. Y promete hacerme entender a través de enseñarme su camino de salvación y vida eterna. Juan 14:6. ¿Qué debo hacer si la voluntad de Dios no me agrada? La voluntad de Dios le parecerá desagradable si su corazón sigue sus propios deseos y no confía en Él, ni en sus promesas. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Aquí la promesa, Él te concederá las peticiones de tu corazón, está basada en la condición. Deleítate a sí mismo en Jehová, es decir, el que se regocija en Él. Deleítate en el Señor en la Biblia es venir a adorarle, alabarle y darle gracias, sin prisas ni condiciones. Es colocarnos delante de Él con un corazón dispuesto a alinearse con sus deseos, no solo con nuestros deseos. Es decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Obedeciendo su palabra y no cuestionando ni ordenando al Señor. Quiero que cumplas mis deseos, Señor. Vamos a mencionar a una persona que tomó una decisión y cambió su vida para siempre de una manera negativa. Le invitamos a considerar esta enseñanza de su palabra y aprendamos la lección. Lucas 12, del 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta decisión fue voluntaria. A nadie preguntó o consultó para tomar esta decisión. Tampoco fue a la palabra de Dios a ver qué decía al respecto. El versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, vemos en Josué 24, del 14 al 15, todo lo contrario. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la voluntad del caudillo Josué, invitando a los israelitas a que se decidieran voluntariamente, después de tantas experiencias, para estar o habitar en la tierra prometida por su Dios. Familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciéndoles
sus oraciones por este ministerio, del cual son parte muy importante, y también por seguirnos hasta el final del programa, invitándoles al siguiente, el próximo viernes, con el tema Piensa antes de actuar. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio Dios, que nos ayuda a que nuestra voluntad esté en completa armonía con su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. Sweet.